eres eterno, eres grande y poderoso, porque tú eres Señor de la gloria, ese novio que nos ha invitado a la iglesia, la cual un día estaremos, Señor amado, en ese lugar para poder comer pan en tu reino. Señor, muchísimas gracias. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a estar disertando un tema que se llama derechos en el reino de Dios. Derechos en el reino de Dios. La Biblia habla que cuando Jesús anduvo en la tierra, se encontró con toda clase de personas y resolvió muchas situaciones. Sanó enfermos, hizo milagros, hizo sanidades, y allí se topaba con gente de todas las esferas sociales, porque unos llegaban para escucharle, otros llegaban para murmurar, otros llegaban por chismosería, otros llegaban para ver las señales, otros llegaban de buen corazón, otros llegaban para que resolvieran problemas judiciales. En fin, Jesús resolvió los problemas cuando era necesario y a cada quien le dio una respuesta para las preguntas que le hicieran. Pues esta vez Jesús se encuentra rodeado de personas muy importantes. Esta vez el relato de esta historia exactamente comienza en el versículo 7. Allí comienza verdaderamente esta reunión, porque ahí en el 7 dice los convidados a la boda, y los que le hacen la pregunta en el verso 15, las personas con las que está rodeada allí, son personas muy importantes. Pero antes de que esta gente le hiciera la pregunta y entraran en conversación, en el 7, cuando todos están allí sentados en la boda, Jesús comienza a hablar y a aprovechar la oportunidad, porque el Señor nunca desaprovechó los espacios ni las oportunidades, sin importar en la clase de evento que estuviese. Porque a veces nosotros tenemos el hábito de, porque estamos en cualquier sitio, no hablamos del Señor. Pero el Señor estaba acá primero, habla de la parábola de la gran cena, pero en el 7 dice los convidados a la boda. Y allí comenzó a analizar que en esa boda llegaban gente muy importante y gente que querían ocupar los primeros lugares en aquella boda. Gente que querían estar en los primeros sitios. Y observando esta situación, le dijo a la gente que allí estaba para que aprendieran y para enseñar, le dijo a uno, cuando le invitan a una boda de esta, uno no debe ser tan presumido, tan jactancioso. No le dijo en estas palabras, pero sí se lo dio a entender cuando le dijo, uno no ocupa las primeras sillas, sino que se sienta en la de atrás. Y cuando llega el que está dirigiendo allí el evento, le dice, amigo, ven, siéntate en las sillas de adelante. Está hablando el Señor que uno debe aprender a tener humildad, que uno debe aprender a ocupar los espacios que le correspondan y no imponerlos. Aleluya, gloria al Señor. También habla el Señor acerca de los que se humillan. Ahí habla acerca de la humildad. Y también el Señor dejó entrever que uno debería, en este tipo de eventos, convidar también a las personas que no puedan llevar nada. Porque sabe, los ricos invitan a los ricos. Y el Señor le estaba diciendo a aquellos engreídos, cuando comienza en el verso 5 a darle respuesta, antes de que ellos les preguntaban, comenzó a decirle a estos engreídos, prepotentes y arrogantes, a decirle que los ricos no deberían convidar a los ricos, sino que también en esa ceremonia deberían de estar los pobres, porque el pobre no puede devolver lo que le da el rico, pero un día lo recibirá allá en el cielo. Y por eso le dijo, es necesario que también aprendan a dar a quien no le devuelve las cosas, porque él estaba entendiendo que toda la gente
invitada era gente importante. Y cuando a alguien que es importante se le da algo, él procurará devolverlo. Pero cuando se le da a alguien que no puede devolver, ¿cómo lo podrá devolver? Aleluya, tremenda enseñanza acerca de la exaltación, acerca de la humildad. Estos hombres, oyendo que Jesús hablaba palabra de cordura, entonces cuando entran a hacerle esta pregunta, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Se las importó y se las picó de teólogo. Se dio una importancia. Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Se creyó más importante que el Señor en esos momentos. Y el Señor comienza a darle la explicación. El Señor siempre hablaba en parábola para que quienes estuvieran dispuestos a recibir esa enseñanza la recibieran. Pero el que no tuviera el corazón abierto para esta no la recibiera. Porque la parábola que la que el Señor va a comenzar a hablar aquí, primero, el principal protagonista es Israel, le habla a Israel. Y número dos, a la iglesia de estos tiempos. Porque en estos tiempos la palabra se habla ¿para qué? Para que quiera tomarla, la toma, y el que quiera rechazarla, la rechace. Pero lo importante es hablarla, es decirla, es anunciarla, es predicarla, es llevar las buenas nuevas a quien no conoce quién es Dios y quién es su palabra. Dice aquí que oyendo el que estaba sentado, habló acerca, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Era una pregunta importante. ¿Sabe de qué estaba hablando? Estaba hablando de la resurrección de los muertos. Estaba hablando del rapto de la iglesia. Y estaba hablando del acontecimiento más grande después que ocurrirá del rapto de la iglesia. La boda del Cordero. Por eso dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino. Porque este hombre sabía lo que estaba diciendo. Cuando él estaba hablando de esto, estaba diciendo, nosotros los que nos levantemos de la resurrección, nosotros los que seremos levantados en el rapto, estaba hablando de estos dos eventos, somos los que tenemos derecho de comer pan en el reino de Dios. Porque él sabe que el Señor había hecho un anuncio y él sabía que esto era para el final. Y por eso en el 22 del mismo Lucas, aleluya, en el 22:18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Él sabía que el Señor haría una ceremonia aquí en la tierra, pero que llegaría la otra. Y por eso cuando él comió el pan, partió el pan y tomó el vino, dijo que daría en el reino de Dios, en el reino de los cielos, donde vamos a estar, donde van a estar todas las personas que en esta tierra tengan su nombre escrito en el libro de la vida, donde van a estar las personas que hayan vivido santa y piadosamente en esta tierra, donde van a estar los que hayan nacido de nuevo, los que se hayan apartado del mundo, los que se hayan apartado del pecado. Un día estarán allá en ese lugar precioso, compartiendo en esas bodas, donde no entrará todo el mundo por prestigio, ni por posición social, ni por dinero, sino porque en esta tierra haya comprometido su vida al servicio en la obra de Dios y su estilo de vida sea diferente. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Jesús le dijo, comienza la parábola de la gran cena. Entonces Jesús le dijo, una gran cena y convidó a muchos. Dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Allí comenzó inmediatamente a relatarle, porque aquí este hombre estaba dando a entender que no todo el mundo también podía estar, pero el Señor comienza a decirle que la invitación se le hacía a todo el mundo. Y cuando dice aquí, mira esta palabra, dice, y convidó a muchos. Y el 17 dice, y a la hora de la cena envió a sus siervos
decir a los convidados, venid. ¿Sabe qué significa eso? A las cantidades y miles de gente a la que el Señor les está haciendo el llamado en estos tiempos. A la gente que está convidando, a la gente que está invitando. Eso se refiere esa gran cena. A la gente que hoy está invitando para que un día esté en las bodas. Porque la gente que hoy está invitando y que acepte ese llamado serán las personas que un día estarán. Así que este hombre que estaba ahí le estaba diciendo, le estaba explicando: yo estoy convidando, yo estoy invitando para ese gran día, para que puedas comer pan en mi reino. Gloria al Señor. Y venid, que ya todo está preparado. Y aquí comienzan las excusas de los fríos, de la gente que Dios le ha hecho el llamado, pero tiene miles y miles de excusas. Y todos a una, dice el 18, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuse. Se llama ocupación en los negocios. Ocupación en los negocios. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Cuando alguien habla de hacienda, usted entiende la grandeza de una hacienda. Una parcela, una finca, una hacienda, mire los rangos: parcela, terreno pequeño de 2 o 1 hectárea; finca, un lugar más grande que probablemente tenga una casa toda estartalada. Pero cuando habla de hacienda, está hablando de unos inmensidades de terreno, está hablando tal vez de un latifundista, o está hablando tal vez de una gran casa, de una majestuosidad en el monte. Y noten ustedes que a esto resalta, y si comenzaron con el primero, dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Está hablando de aquella gente que se preocupa por su negocio, que su tiempo y su vida está a los negocios, a lo que a ellos le da rendimiento, a lo que a ellos le da ganancia. Eso se llama placer mundano. Cuando alguien se dedica a los negocios más que a lo de Dios, eso se llama preocupaciones mundanas. Gloria al Señor, a su nombre. Cuando entendemos una hacienda, sabemos que este hombre no tenía necesidad de eso. Podía ir para otro día. Pero cuando alguien está metido en sus negocios, eso es lo que más le preocupa. Cuando alguien comienza, dice: necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Cuando alguien comienza a ocuparse en sus propios negocios y no se ocupa de los negocios de Dios, comienza a descuidar la salvación, comienza a descuidar los privilegios que tiene la iglesia, comienza a descuidar los privilegios que tiene el reino. Por eso, cuando Jesús tenía 12 años y se había extraviado de la fiesta, y dice la Biblia que lo encontraron hablando con los rabinos, cuando María se acercó y José se acercaron a él, él les dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando alguien no atiende los negocios de Dios, ¿cómo pretenderá un día estar allá comiendo pan en el reino de Dios? Le estaba diciendo a este hombre: tú tal vez eres un hombre importante, eres un hombre de negocio, pero mira, compra una hacienda y comienza a ocuparse de lo de él, pero a mí que yo doy mi eterno, no le intereso. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. No le intereso. Las preocupaciones mundanas absorben al hombre. Las preocupaciones mundanas absorben totalmente al hombre. Por eso, nombra aquí a otro personaje, nombremos a otro. Como habla del Comején en el 16, y otro dijo, para hablar de cualquiera: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Voy a probarlo, te ruego me excuse. Otro segundo negociante. Porque si usted analiza, una de las cosas que más absorbe al hombre en su vida mundana y secular son los negocios de la vida de cualquier
y malo bien allí ganaba su comida. Pero algo que noté yo es que él apenas vio que este negocio le absorbía el tiempo. Y yo no sé si alguien es capaz de correr este riesgo, pero este hombre vendió su negocio, lo negoció y lo vendió y se dedicó a ocupar el tiempo en los negocios de Dios. Y sabe usted que cuando alguien ocupa su tiempo en los negocios de Dios, un día comerá pan en la presencia del Señor, se regocijará y allí disfrutará lo que tal vez nunca disfrutaba en la tierra, porque eso es mirar con objetividad, querer comer pan en el reino de Dios. Gloria al Señor. A veces nosotros no entendemos la grandeza del cielo, no entendemos la grandeza del reino de Dios, porque hay gente, hay personas que se meten más en sus quehaceres, en sus negocios, y si hay tiempo para Dios lo saco, y si no, me importa un pito, me importa un comino, Dios que se espere. Eso se llama preocupación mundana. Ni empanada comerá en el reino de Dios. No va a encontrar nada. Santo es el Señor, a su nombre. Sus metas son las cosas del mundo. No hay anhelo por una casa nueva. Hebreos 11:16 habla aquí de algo importante que muchas veces no le llama la atención al que vive metido en las preocupaciones mundanas. Y quiero aclarar con esto que no es que no se deba trabajar, es que hay que aprender a ser equilibrado. Dice el 11:16, pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Porque le ha preparado una ciudad. ¡Qué bueno! Es cuando alguien es capaz de tener los anhelos en Dios y ver las grandes riquezas en Él. Hay cosas que no deben de desviarnos de la meta de estar en el Señor. Yo fui un hombre que quería hacer negocios por todas partes. Quería siempre salir en todo lo que quería. Y cuando comenzando mis años de cristiano, Dios me llama, pero me fascinaba mucho la política. Tenía un maletín donde allí tenía guardada leyes con las cuales se defienden los alcaldes. La ley 136, la 142, 143 de servicios públicos, la 84 de contrataciones, todas esas leyes ya las estaba estudiando. La 92, la del 98 que habla del sistema urbánico en su suelo y parte de la ciudad. Todas esas cosas me las estaba aprendiendo porque quería llegar a ser una persona osada. Pero siempre recuerdo algo que vino a mi mente. Un día como si el cielo me lo estuviese hablando. Tú le puedes solucionar los problemas a la comunidad y volverán a tener una necesidad. Pero la gente que se va sin mí se va al infierno sin haber solucionado la necesidad que tienen ellos. Y eso me enmudeció porque Dios tenía razón, porque yo podía solucionar un problema en la comunidad. Pero la gente que se estaba yendo al infierno necesitaba
Aleluya. Aquí el 21 comienza ya a ver el desenlace de la gente que se le invita, a la gente que se le hace la invitación. Aquellos convidados no quisieron. Aquellos convidados representan a la nación judía. Aquellos convidados representan a la nación de Israel, que no quisieron aceptar el llamado del Señor. Y por eso el Señor levantó un hombre con nombre de origen judío llamado Saulo, y el nombre griego llamado Pablo, y se fue a los gentiles. Allí le predicó la palabra y los gentiles comenzaron a creer en Dios. Los gentiles comenzaron a multiplicarse y la iglesia comenzó a extenderse. Porque los israelitas, la nación judía, no quiso atender el llamado de Dios. Y eso va a pasar con la gente de estos tiempos, a quien el Señor les está haciendo llamado. Usted sabe la cantidad de gente a la cual el Señor los ha convidado, a los que ha llamado, y a la hora de querer servir están ocupados en sus quehaceres, están ocupados en sus asuntos, en sus negocios, en los que les da interés, pero no quieren servir a Dios. Están ocupados, pero sí quieren estar un día en el reino de Dios comiendo pan con Él cuando tiene la tierra. Bueno, unos inútiles que no quisieron servir al Señor. Amén. O sea que esto opaca el silencio y los aménes son escasos, porque cuando la palabra habla eficazmente, uno como que siente que la lija le restriega el cuero, pero esa es la palabra que produce cambio. Dijo, trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a la gente de más falta, de más baja alcurnia, la gente de más baja estima. Le dijo, tráelo acá a los mancos, la gente rechazada por la sociedad, los ciegos, tráigamelo acá, traigan. Y esa es la gente que está llenando las iglesias. La gente pobre está llegando a las iglesias a ocupar un lugar y un día para comer pan en los cielos. Aleluya. Esa es la gente que está ocupando las iglesias, porque a la gente preocupada por las pasiones mundanas y por la preocupación de su negocio, a quienes les ha hecho llamado y no han querido venir, cada día se están perdiendo y más cantidad de gente está llegando al infierno, no porque el Señor nos haya convidado, sino que les exige, que cada rato se le insiste, se le llama, y no quieren caminar. Aleluya. Este 21 dice la calidad de gente, y dice el 22, digo, el siervo hecho como me mandaste, y aún hay lugar, riquezas. En el cielo hay espacio para toda la gente, hay lugar todavía. Eso significa que todavía hay tiempo, que el que quiera arrepentirse lo haga, que el que quiera vivir para Dios lo haga. Hay tiempo todavía, todavía hay oportunidad, porque no se ha llegado el momento de ir a comer pan en el reino de los cielos. Por eso dijo, ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aleluya. Hay abundancia. Hay abundancia. El cielo es espacioso. El Señor está esperando. Y que ojalá nosotros, los que hemos conocido esta palabra y que hemos descubierto las riquezas y entendemos dónde se encuentran las grandes bendiciones, desistamos de las preocupaciones y de los negocios mundanos que nos atan y caminemos. Ayer veía con preocupación cómo una población fue socavada por debajo, porque la gente buscando el oro desestabilizó las casas de ese pueblo por estar buscando oro. Hay gente que desestabiliza su vida por estar pendiente de los negocios más que de Dios. Repito y valga la redundancia, que no es que no se deba trabajar y que no es que no se deba hacer los negocios, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, que no quiera trabajar, que no coma. Pero lo que yo quiero decir es aprender a que el negocio sea una añadidura y lo principal en mi corazón sea
Porque las cosas que hay en el mundo, su deseo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, un día pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena, porque estaban ocupados en sus muchos negocios. Cuando alguien está ocupado en el negocio, se presenta una negligencia por el deber en la iglesia. Cuando alguien está ocupado en los negocios, su vida es agitada. Viven en desengaño, viven en insomnio, casi no duermen. Vive mal, porque vive pensando en todas esas cosas. Porque hay una preocupación que se ha salido del orden de la palabra. Porque hay una preocupación que ha ocupado un espacio enorme en su corazón. Y cuando una persona ya la preocupación le gana y es más importante la preocupación por el negocio, usted ha comenzado a descuidar su salvación. Cuando el negocio le causa desvelo, le causa insomnio, y usted está perdiendo la salvación, está perdiendo la oportunidad de entrar al cielo. Cuando el negocio ocupa un espacio, cuando las atracciones mundanas ocupan un espacio grande en mi vida, de manera que ya mi preocupación es por aquello que está en la tierra, voy perdiendo el cielo, me voy retirando y me voy alejando como el hijo pródigo. Es triste esta situación, pero es una verdad. ¿Cuánta gente hay que ha comenzado en la palabra? Hombres usados por Dios. Conozco un pastor, un hombre de Dios, pero en la medida que fue pasando el tiempo, tenía sus negocios, la puerta de la iglesia, y aquí tenía un asadero de pollo. Todos los hermanos que salían de ahí compraban pollo. Pero llegó un momento en que ya se dedicó más a los pollos que a estar en la iglesia. Se fue alejando del Señor. ¿Cómo se llama eso? Preocupación por los negocios más que por las cosas de Dios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sé que si tuviera aquí unos grandes comerciantes, estarían diciendo: ese pastor como que no sabe de qué se vive, como que uno va a aguantar hambre. Estoy diciendo que es el que se ocupa demasiado de los negocios y descuida los deberes del Señor, descuida los deberes que le deben asistir para cuidar su salvación, para cuidar la vida eterna. Que quede esto claro. Amén. Para que no debe decir que el pastor quiere tener una cantidad de ociosos en la iglesia y que quiere tenerlo metido para que ayude, para correr, para que lea la Biblia, menos para que trabaje. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo los que ya su altar es el negocio, su altar es la preocupación mundana, ya no tienen tranquilidad. Finalmente, ese hombre le quedaron dos cosas claras. Número uno, que no es que el Señor no llame a la gente. Y número dos, que Él los llama, pero no quieren obedecer. ¿Cuántos de aquí no han entendido este mensaje de hoy? Todos lo hemos entendido, hasta la visita que llegó hoy entendió que Dios nos convida a todo. Pero son pocos los que quieren estar en ese día porque prefieren sus ocupaciones antes que estar en la obra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos ha interesado más nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones que el venir a adorar a Dios? Infinidades de veces. Y si usted hace memoria ahora y comienza a retroceder y acordarse, se dará cuenta que ha sido las veces que más le ha dedicado tiempo a sus preocupaciones y sus quehaceres, que al querer un día querer estar comiendo pan en el reino de Dios. Aleluya. Pongámonos en pie. Padre que estás en el cielo,